Parece, vamos a dar entonces inicio y les voy a solicitar algo que es importante como muestra de reciprocidad que tengamos encendida nuestra cámara. A no ser que tengan problema con la conexión, sabemos que hay quien en el vuelo tiene problema con conexión si pone la cámara, pero si no es por eso, sino porque es que acostumbramos no poner la cámara, que lo hagamos. Como dije, es una muestra de reciprocidad. Ustedes me ven, yo los veo, todos los demás nos vemos, nos escuchamos y no tenemos nuestra cámara desconectada o apagada. Estoy consciente y los demás estamos conscientes que en estas reuniones de Zoom que se nos han multiplicado, luego o nos pueden llamar por teléfono o vamos por algo. En esos casos se puede poner, eh, quitar la cámara o poner ahí la imagen fija que hayamos elegido de nuestro perfil o qué sé yo. Pero de ahí en fuera, que estemos conectados tanto con sonido como con imagen. Bueno, una vez dicho esto, vamos a iniciar nuestra sesión esta tarde con eh, algo que es importante cuando queremos expresarnos de manera por escrita y también de manera hablada, que es cómo organizamos nuestro lenguaje. Escribir es poner una palabra tras otra, pero que debe tener cierta lógica, orden, intencionalidad y que dijéramos lógica también. Y a veces se nos pasa mucho que nosotros somos seres humanos y que el lenguaje es una característica muy importante de nosotros, que nos hace que nos posibilita comunicarnos. Y para esto quiero compartir con ustedes unas citas, y se inicia con unas citas bíblicas que vamos a ver, porque quizá pocas veces hemos pensado acerca de esto. Dice ahí en Génesis 2, 18 al 20. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Este pasaje nos habla de varias cosas, pero entre ellas podemos decir que la creación de Dios quedó incompleta y que el ser humano participó nombrando a las cosas y a los seres vivos y los lugares. Las cosas existen y las percibimos, pero pueden ser comunicadas a otros si tenemos un nombre para decirle a los demás a qué nos referimos. Ponerle nombre, nombrar algo, es traerlo a la existencia de todos los demás. Y ahí necesitamos un acuerdo que todos entendamos cuando decimos un nombre de algo, de cosa, de persona, de animal, conceptos, qué sé yo, que podamos entender lo mismo. Eso es algo que hace posible el entendimiento. Sabemos, por ejemplo, que en nuestra realidad cotidiana, el continente que vivimos, en Iberoamérica, que hablamos español, no todas las cosas y o las realidades tienen el mismo nombre.
Ya nos vamos a referir, por ejemplo, yo les envié por ahí un cuento como para que se dieran un poco, se percataran cómo escribe un gran maestro de la escritura, Truman Capote. Y ahí se dieron cuenta de ustedes que hay palabras que sabemos que están en castellano, en español, pero no las comprendimos. Ya vamos a hablar de eso más adelante, porque es un libro traducido es un cuento traducido del inglés, pero el traductor o traductora es de una parte de Iberoamérica que para algunos nos es extraño o no usamos esas palabras para referirnos a ciertas cosas. Pero bueno, podemos aprender el nombre de algo, como se le dice en otras partes. Por ejemplo, en México, al cake, al postre de cumpleaños, y que se le ponen las velas y se canta la canción que se estile. En México tenemos, por cierto, muchísimas. No cantamos prácticamente la traducción del Happy Birthday to You, sino tenemos muchísimas canciones para cumpleaños. La tradicional es la de las mañanitas, pero hay muchas otras. Recuerdo en mi infancia que mi madre ponía un disco de Pedro Infante que tenía como 20 distintas canciones para celebrar los cumpleaños. En México, que estamos muy cerca de Estados Unidos, no cantamos el Happy Birthday traducido, sino que se cantan muchas otras. Pero bueno, cuando se festeja a quien cumple años, se le da el pastel de cumpleaños. Pero en otros lugares, por ejemplo, el Caribe y creo que algunas partes de América Latina le llaman torta, ¿no? ¿Verdad? De los que están acá en su país, ¿quiénes le llaman torta a lo que nosotros acá llamamos pastel? Varios en Honduras, también en Colombia, Francisco, le dicen torta, ¿sí? Entonces, cuando quizá veían algunos el Chavo del Ocho y que hablaba mucho de su torta de jamón, decían, ¿cómo le ponen jamón a una torta que para nosotros en México es algo, es el pastel que es dulce, ¿verdad? Pero bueno, quizá ahí se aprendió después a entender a qué se refería. Eh, pero lo que sí es cierto es que el ponerle nombre a algo lo hace tangible a los demás, lo trae a la existencia. Y aquí en Génesis, de una parte que hemos leído, Génesis 2, 18 al 20, nos habla que el ser humano es co-creador, vamos a decirlo así, con Dios. Termina la creación nombrando a los animales, los lugares, al árbol determinado tipo, llamarlo roble o lo que fuera, lo que fuese, y entonces así podemos tener comunicación. Ustedes y todos nosotros hemos sufrido esos lapsus cuando a alguien le queremos decir que nos dé algo o que nos dé una información de algo y no tenemos la palabra, no tenemos el concepto. Y en México hay mucho esa idea de jugando de dame el de esa que está sobre aquella, ¿no? Pues, ¿quién sabe qué es eso? ¿Verdad? Pero cuando decimos dame la taza de café que está sobre la mesa, ya se comprende, ¿no? Esta parte es muy importante porque el lenguaje es algo con lo que no nacemos, sino que vamos aprendiendo, es parte de nuestra socialización. Y en la medida que vayamos ampliando nuestro lenguaje, podemos ir comunicando mejor el mundo que nos rodea, la realidad a la cual con otro y otra queremos compartir. Quiero también aquí poner unas frases que nos van a ayudar a comprender esto de una manera hasta poética. Ya leímos Génesis. Ahora vamos a leer lo que dice en un poema más extenso Jorge Luis Borges, este gran escritor argentino. Y el poema
que como digo es más largo, Golem, empieza así. Si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Está bonito, ¿no? ¿Verdad? El Nilo, río inmenso, larguísimo, cabe en estas 4 letras. Esta foto que me tomé es junto al Nilo, junto al río Nilo. O la rosa, que me puedo poner en el ojal o le ofrezco a alguien, cabe todas las rosas en esa palabra rosa. Vamos a leerlo otra vez. Si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Es algo, como dije, poético, pero que nos hace pensar en la potencia, la capacidad del lenguaje para comunicarnos a otros y hacerles tangibles una realidad que está muy distante geográficamente, como por ejemplo el río Nilo. Y las realidades son cambiantes, por eso es necesario crear nuevas palabras para nombrar nuevas realidades. Por ejemplo, hace muchos años hubo una serie animada que se vio en toda América Latina doblada. En inglés se llamaba The Smurfs, esos personajitos azules, ¿se acuerdan? El papá y varios personajes, y en castellano, en América Latina se conoció como los pitufos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les comunica algo cuando digo los pitufos? Y en México les empezaron a decir a los policías pitufos porque entonces se vestían de azul. Pero la palabra pitufo no significaba nada, como igual la palabra smurf. Así los bautizaron y entonces, en lugar de decirles en castellano, en español, Smurfs, el que hizo la serie decidió que iba a ponerle los pitufos. Igual les podría haber puesto otra palabra, otro concepto, otro nombre que simplemente no significaba nada. Pero la palabra pitufo ya significó algo a partir de entonces. Esa edad nueva requirió una nueva palabra que tenemos que ir creando para nombrar esa realidad que de otra manera no podríamos comunicarla a alguien más. Y en la medida que nosotros somos capaces de ir asimilando y acrecentando en nuestro diccionario, nuestro disco duro del lenguaje, las palabras, podemos aprender a comunicar muy bien y mejor distintas realidades. Voy a pasar aquí otra frase de un filósofo alemán que de una manera muy corta, como buen alemán, dice una gran verdad. Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hay quienes al tener un lenguaje más rico, tienen un mundo más ancho, más alto, más profundo. Y hay quienes, a quienes si no tenemos esa riqueza del lenguaje, no podemos aprender el mundo porque no lo podemos nombrar y no se lo podemos nombrar a otros. Entonces, una de las cuestiones que debemos hacer es aprender a incorporar nuevas palabras, conceptos, categorías en nuestro lenguaje. Porque si no, nuestra comunicación va a ser muy monótona.
repetitiva. Por ejemplo, llena de repeticiones, y para eso sabemos están ya sea el caso sinónimos, eh, y también bien manejados los antónimos y todo eso, ¿verdad? El mismo significado, pero con distinta palabra, para no repetir siempre lo mismo. Pero si no tenemos esa amplitud de palabras, vamos a tener dificultades para comunicar las cuestiones, porque hay realidades que se van complejizando y son complejas. Fíjense que esto lo entendió bien en su infancia un gran escritor, Gabriel García Márquez. En sus memorias, que tienen por título Vivir para contarla, después él lo escribió también en otros lugares. Por ejemplo, en el prólogo que escribió para un diccionario, y también refirió eso cuando habló sobre María Moliner. Si digo María Moliner, ¿le suena? ¿Sí? ¿Leti? ¿Nos dices? Sí, su diccionario. Su diccionario de uso del Diccionario español. de... Sí, perdón, Leti, te interrumpí. No, está bien, es eso, su diccionario de usos del español. Su diccionario del uso del español, que ella lo hizo solita, con fichas y fichas y fichas, y es un diccionario de 2 volúmenes, enorme, un trabajo tremendo. Y García Márquez también refirió cuando escribió sobre María Moliner su relación con los diccionarios. Cuenta García Márquez que tenía 5 años en Aracataca, y ustedes, si han leído algo sobre el personaje, saben que para él, en su infancia, alguien que fue muy importante fue su abuelo, ¿verdad? Que era coronel. Y cuenta García Márquez que su abuelo lo lleva al circo que llegó al pueblo. Y le dice que lo va a llevar para que conozca el circo y vean los animales. Y cuenta García Márquez que a sus 5 años tuvo una experiencia que lo marcó. Esta consistió en que su abuelo le dice: mire, mijo, un camello. Y que alguien que estaba ahí al lado escuchó y le dijo: no, coronel, no es un camello, es un dromedario. Y que entonces el abuelo se sintió pues herido en su orgullo, no dijo nada, se quedó callado. Y dice Gabriel García Márquez que esa imagen se le quedó grabada porque para él su abuelo era un gran personaje, y que alguien lo hubiera corregido, pues fue una experiencia. Pero cuando regresaron a la casa, inmediatamente el abuelo fue a un estante donde solamente tenía un libro, que era un diccionario muy grande. Dice García Márquez que enorme, como de 2000 páginas. Y que le dijo: mire, mi hijo, este libro tiene todas las palabras del universo. Lo sabe todo. Y que desde ahí García Márquez se puso a revisar y a leer, y ahí aprendió a leer con el diccionario, y se puso a leerlo como si fuera un libro, como una novela, página por página, palabra por palabra. Y bueno, en la anécdota no cuenta García Márquez cuál es la diferencia entre el dromedario y el camello, y lo hace con toda intención. ¿Cuál era la intención de García Márquez? De a quien estamos leyendo, no nos dijera cuál es la diferencia entre el dromedario y el camello. Que nos pusiéramos a buscar. Que nos pusiéramos a buscar, ¿verdad? Esa es una estrategia, un estratagema de escritor, porque ahí podía haber dicho cuál era la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el dromedario y el camello? Las jivas.
¿Cuál es? ¿Uno y otro? Las jivas, uno tiene dos, creo que es, así es. ¿Quién? Creo que ¿Otra vez? creo que uno tiene dos, ¿Cuál? el Dromedario. el dromedario. Dromedario. No, los camellos. Los O los camellos. camellos, es al revés, sí, Es al pero revés. la diferencia está en las jivas. Uno tiene dos y el otro solo tiene una. Ah, bueno, miren, en el No es así. castellano colombiano les dicen jivas, está bien, ya aprendimos jivas. Acá en el castellano nuestro en México, jorobas, ¿verdad? Okay. El camello tiene dos, Dos. el dromedario tiene una. Una. Bueno, tenemos que aprender a usar el diccionario, recurrir a él cuando no entendemos algo. Eso se nos tiene que hacer como una naturaleza para ir disipando y ampliando nuestra capacidad de conocimiento. Porque no saber el significado de las palabras nos puede costar la vida, ¿eh? Y aquí vamos a ver un ejemplo muy creativo. No entender lo que alguien nos está diciendo nos puede costar la vida. Vamos a leer esta que está aquí. Está en un libro que es sobre minificciones. Son cuentos muy cortos. Y lo voy a tratar de leer así como con énfasis y como si fuera una radionovela. ¡Arriar el foque! Ordena el capitán. ¡Arriar el foque! Repite el segundo. ¡Orzada a estribor! Grita el capitán. ¡Orzada a estribor! Repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés! Grita el capitán. ¡El bauprés! Repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana! Grita el capitán. ¡El palo de mesana! Repite el segundo. Entre tanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Está muy creativo, ¿no? Todos nosotros sabemos que está escrito en español, pero ¿qué tipo de lenguaje se está usando en esta mini cuento? ¿Quiénes entenderían este lenguaje? Los marineros. Los marineros, ¿verdad? Eso es un lenguaje exclusivo de los barcos y la marina y todo. Ellos lo entenderían perfecto, nosotros no. Así es. Sabemos que está en nuestro idioma, pero no nos dice nada. Son realidades inexistentes para nosotros porque no tenemos esa palabra incorporada y no podemos comprender y no podemos nombrarla. Y si otros la nombran, no sabemos qué dijo. Entonces, por eso, medio en broma, medio en serio, no entender bien algo nos puede costar la vida. Sí, sí, Ruama, adelante. Me viene a la mente esta confusión también muy común que tenemos, aunque es una palabra que conocemos, al parecer entendemos su significado más por el contexto, pero lo malinterpretamos cuando hablamos de pródigo. Cuando decimos el hijo pródigo, pensamos que pródigo es alguien perdido, ¿no? Así que se fue por mal camino. Pero cuando decimos que Dios nos prodiga su amor, o sea, así como que ya no, como que no checa, ¿no? Sí. Esa parte de la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15, en sí, de hecho, hasta el título no es adecuado, ¿no? Quizá el título debe decir la parábola del padre generoso, del padre amoroso, o del padre que ama incondicionalmente, porque el hijo pródigo ahí, más bien si le quisieran poner, ¿cuál sería el sinónimo de pródigo? Ya no se usa mucho en un castellano de todos los días,
¿Qué pródigo es ese varón, por ejemplo? ¿O qué pródiga es esa mujer? ¿Cuál sería un sinónimo de pródigo? Rebelde. Generoso. ¿Perdón? Para Arrepentido. No, rebelde. no, Es ¿no? como una persona Generoso. Generoso. exacto. Ujú. Es alguien que es generoso en este sentido, que anduvo prodigando, que anduvo de gastalón con la herencia que le dio el padre. Más bien hasta sería el hijo derrochador, ¿no? Pero bueno, ya. Ahí, adelante, ¿quién levantó la mano? ¿Adaía? Sí, sí, buenas tardes. Hola. Yo estaba pensando en lo importante que es entender el lenguaje y ampliarlo, porque cuando uno va de un país a otro, así hablemos español, hay tantas palabras que parecen sencillas, pero llegamos a un lugar y estamos diciendo hasta groserías, Ujú, ¿sí? Porque lo que para nosotros significa en nuestro contexto algunas cosas, a veces en contextos distintos, significan cosas que hasta a uno le da pena no haber sabido que eso significaba eso. Pues no para decir palabras, pero por ejemplo, en una visita que tuve a Cuba, en unos seminarios, pero ir al mercado y comprar unas frutas. En Colombia, unas de esas frutas son muy normales y yo expresé mucha alegría y dije, ay, no, qué rico la papaya, ¿sí? ujú. ¿Qué es papaya para nosotros? ¿Cierto? Y allá esto es una grosería muy, muy grave. Y yo no entendía hasta que me explicaron y como con mucho cuidado al contexto donde uno va o con otros que están, cómo manejamos el lenguaje o cómo nos enriquecemos para no morir, como dice su merced, sí, para no morir en eso ni cometer tantos errores graves Ujú, por el uso del lenguaje. El tema del contexto es importante, así hablemos español. claro. Sí, porque siempre cometemos ese error de que para los demás debe significar lo que significa para mí. Y esa es Maestro, una generalización que no así. debemos hacer, ¿no es cierto? A mí cuando me ha tocado viajar a varias partes donde se habla español o castellano, siempre ya como por costumbre desde un inicio digo, miren, por favor, corríjanme si digo algo que aquí es una ofensa o una mala palabra o una palabra despectiva, porque yo hablo español mexicano. Entonces, allá para mí no significa necesariamente lo que está significando para ustedes. Ayúdenme, ¿no? Entonces, esa es una manera de protegerlos. ¿Sí, Francisco? Sí, estoy tratando de recordar un libro que tiene que ver con eso y no recuerdo el título ahora, Uh-huh. pero es este español, este castellano que hablamos, que en cada país y en cada región de cada país la significación es diferente. Pues ahora yo estoy trabajando con migrantes también, migrantes venezolanos, y yo tuve que aprender a hablar como ellos. Bueno, todavía no estoy ducho, pero estoy en el proceso. Porque gracias a Dios, en una oleada de migrantes venezolanos, vino uno que es profesor. Era profesor en secundaria en su país. Y él empezó a enseñarme algunas palabras y algunas significaciones para no ofender a las personas. Por ejemplo, yo estaba dando un taller con ellos y en un salón y llegaron dos niñas, dos chicas de 14, 16 años. Y yo les dije, bienvenidas sardinas. Por favor. En Colombia, sardinas son niñas de esa edad. Pero en Venezuela eso tiene otra connotación. Y las niñas solamente se reían y se reían de mí. Entonces, yo creo que el diccionario, y si consigo el nombre de este libro, se los puedo hacer llegar también. Esto va a enriquecer a los nobles escritores. Gracias por abrir el diálogo en ese sentido. Muy bien. Ahora, sí, se dan estos malentendidos y demás, tenemos que tener cuidado, pero la idea de ir
incorporando términos, palabras que antes no conocíamos, nos da una riqueza expresiva y de precisión, porque algo tiene un nombre X y no un nombre Y. Entonces necesitamos aprender a nombrar de manera adecuada algo. Y Bueno, Carlos, ¿sí? Adelante. también dentro del mismo país, la misma región, hay subculturas. Claro. Por ejemplo, ir a trabajar con privados de libertad o con pandilleros es todo un lenguaje que hay que aprender. A mí me daba risa cuando yo escuchaba a los privados de libertad decir, me sacó la piedra. ¿Qué es eso? Me sacó la piedra. Eso es, me hizo enojar. Entonces tuve que aprender un montón de palabritas para poderme comunicar bien con ellos cuando yo los escuchaba o cuando me quería de referir a algo que los hizo enojar. Bueno, ¿te sacó la piedra? Sí, me sacó la piedra. Entonces sí, hay que fijarse bien en todos esos detallitos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y nosotros entonces tenemos que ser conscientes de esto y que al escribir podemos aprender a incorporar otros vocablos que no usamos. Tenemos que aprender que algo lo decimos con mayor precisión si usamos X concepto y o palabra que lo que usamos cotidianamente. Esto tiene que ver, queridos hermanos, hermanas, con que la degradación del uso del lenguaje tiene mucho que ver con las faltas de ortografía que cometemos y que nos hacen decir cosas que son muy distintas de las que queremos decir. Por ejemplo, a veces hay faltas de ortografía que rayan en la herejía, ¿no? Y les voy a pasar algo que es un ejemplo extremo, una imagen que espero que hablando aquí de lo que estamos diciendo hace rato, que no se ofenda a nadie con lo que vamos a ver ahí, porque sí es un ejemplo de falta de riqueza en el lenguaje. Además, lo que se escribe ahí está escrito con múltiples faltas de ortografía, que lo que están diciendo pues es una herejía. Y se los voy a pasar y otra vez advierto que no es la idea de ofender ni demás, sino mostrar que esto hay gente que sin pudor lo hace y es un pendón que está colgado en un lugar. Ahí les va. ¿Lo están viendo? ¡Ay, terrible! Miren, para empezar, Meas. mío lleva acento, ¿verdad? Abandonado es con la otra B. Cuando quiso decir ahí es me has de haber con H, ¿verdad? Con H. Pero aquí dice completamente otra cosa. Meas. Poniéndolo en una idea sinónima, ¿por qué orinas solito? ¿Verdad? Dios mío, le pongo acentos que no tiene. Pero el mío también está mal escrito, no está la tilde. Mío, Dios mío. Sí, Dios sí, mío. por eso lo dije en su momento que no tiene acento o tilde. Aquí en los dos no lo tiene. Todo está mal y comunica completamente otra cosa, ¿verdad? Y hasta es una grosería, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es una herejía. Y ese es un pendón que está en una iglesia, en un templo. Mejor lo hubiera puesto como está ahí también en el Evangelio, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? ¿Cómo ven? Quizá este es un extremo. Hermano Carlos. Sí. ¿Y qué decir, por ejemplo, ahora con los mensajes que se mandan por WhatsApp? Muchas veces le dicen a uno, ponen TQM.
Pues ya muchos nos hemos familiarizado. Yo creo que yo entiendo que me están diciendo te quiero mucho, pero imagínate Q, Bueno, ahí quizás no, TK es TKM. sería válido, no es una falta de ortografía. Se empiezan a crear códigos de comunicación Ajá, eso que es. pudieran ser válidos, pero aquí me estoy refiriendo a faltas de ortografía que son muy graves y que se cometen sin pudor y sin rubor, ¿no? Yo siempre pienso, varias personas que me han hecho el favor de leerme, quizá van a decir, ¿cómo se dice escritor y escribe con faltas de ortografía? Porque para ellos el que escribe con faltas de ortografía soy yo, ¿no es cierto? Alguien que escribió este pendón, alguien que lo escribiera correctamente lo vería, no, eso está mal, diría, ¿no es cierto? Porque para él eso es lo correcto. Y me parece a mí que si no queremos, estoy exagerando, es una expresión hiperbólica exagerada, si no queremos perder la vida eterna, aprendamos a escribir sin faltas de ortografía, porque dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Escribir con faltas de ortografía es decir mentiras, ¿no? Es decir, que una palabra se escribe de una forma cuando no se escribe así. Otra vez estoy exagerando un poco para ilustrar la cuestión. Pero digo esto porque varios de los escritos que me enviaron tienen faltas de ortografía. Aquí no las vamos a poner como ejemplo. No sé si no usan el corrector que muestra que ahí hay una falta de ortografía. Por ejemplo, hay faltas de ortografía tan básicas como que en pasado o en futuro no se ponga acento. Jugué, jugaré, ahí lleva acento, no es posible escabullirse, ¿verdad? En fin, aprenderse las reglas de acentuación. Es básico. Dijimos que este curso no va a ser de ortografía, porque eso lo tienen ustedes que solucionar por sí mismos. Cuando hay faltas de ortografía, hay que ponerse a corregir esas que están ahí. Y ahí yo les recomendé la vez pasada algunos manuales que les pueden ayudar a solucionar este déficit, este problema. No se puede escribir con faltas de ortografía. No se debe escribir con faltas de ortografía. Eso es, dijéramos, una. Otra cuestión tiene que ver con la puntuación, con el uso de las comas y demás, pero ahora vamos a pasar a una parte que nos va a ayudar mucho a generar nuestro escrito. Gracias a todos los y a todas las que escribieron sus recuerdos de infancia, yo nada más les dije, escriban un recuerdo de infancia, no les di instrucciones y lo hice tramposamente. Casi todos nada más le pusieron ahí, comparto mi recuerdo de infancia. Uno o dos le pusieron título. Yo no les dije pónganle título, pero los que le pusieron título está bien, porque como dije, lo hice con toda intención. No dar instrucciones, para ver un poco qué tanto tienen noción ustedes de cómo presentar un escrito. Y un escrito, a no ser que sea una carta o un recadito, normalmente lleva o debe llevar un título y debe llevar el nombre del autor. Entonces, quienes no le pusieron título a su narración, para la versión siguiente que van a entregar, pónganle un título. Y normalmente el título es como que el corazón de la narración, ¿no es cierto? ¿Verdad? No es ponerle cualquier título, ese título que ustedes van a decidir es porque en algo refleja lo del recuerdo sobre el cual están escribiendo. La otra cuestión también que, como dije, no comenté ninguna otra instrucción que ahora sí vamos a dar porque nos va a servir no solo para escribir este recuerdo, sino sirve para escribir prácticamente cualquier género, sea un escrito corto o largo. Puede ser un artículo de opinión, una crónica, un cuento,
un libro grande de investigación histórica o de ciencias sociales, esto que les voy a comentar nos sirve para cualquier género y nos ayuda a generar todo lo que vamos a escribir después. Es el inicio lo más corto posible y contundente. En lenguaje periodístico en México se le llama balazo. El balazo. Un párrafo o unas líneas muy contundentes, lo más cortas que sean posible, y que terminan a donde está el primer punto y seguido. Aunque eso tiene sus bemoles, vamos a poner ejemplos. Más adelante que ustedes juntos vamos a darnos cuenta en este taller, cómo toda regla tiene sus excepciones, pero hay que conocer la regla. Entonces, la regla consiste en eso, que sea un inicio contundente, lo más corto posible, y que contenga en germen todo lo que después voy a contar, a decir, a compartir. ¿Leyeron ustedes el cuento de Truman Capote? ¿Sí lo leyeron? ¿Sí? Alguien que lo tenga, bueno, yo lo tengo aquí, pero alguien que quiera, si lo tiene ahí, lo quiere leer las primeras líneas, bueno, y hacer una pausa en el primer punto y seguido. ¿Cómo dice? Leo, Sí, adelante. imaginen una mañana de finales de noviembre. Punto, ¿verdad? ¿Y qué sigue? Luego dice, una mañana de comienzos de invierno hace más de 20 años. Punto. ¿Se dan cuenta cómo va de el inicio contundente? Después la segunda frase amplía un poco más. Era una mañana de noviembre, en una mañana de comienzos de invierno. Ya después nos dice que es lejano en el tiempo, hace más de 20 años. No se escucha, hermano. ¿Perdón? Quien tenga prendido su micrófono, apáguelo porque obstruye, se entra en conflicto. Ahí sí me escuchan ya. Ondina, cerrar el micrófono, por favor. Ahora sí me escuchan. Entonces, Truman Capote, que era un gran escritor, gran escritor, empieza este recuerdo navideño así. Imaginen una mañana de finales de noviembre. Y después nos va a contar que se inauguraba una temporada entre él y su pariente lejana, que ya se llevaban muchos años de edad, a finales de noviembre. ¿Leyeron el cuento? ¿Qué les pareció el cuento? Algunas opiniones que puedan dar. A mí me gusta mucho la literatura de Navidad. De unos años para acá me he dado a la tarea de coleccionar narraciones que se escriben sobre la época navideña. Este cuento de Truman Capote forma parte de un libro de 3 narraciones sobre Navidad y Día de Acción de Gracias. ¿Qué me pueden decir del cuento? ¿Cómo lo ven? Súper descriptivo, ¿verdad? Todos los sentidos se describen en tanto detalle, ¿no? Y además pues toca el corazón. Yo sí lloré al final. Hermoso. Yo también, cuando lo leí por primera vez, lloré con ese cuento. Y como dice Marjorie, incorpora la vista, el oído, los sabores, la añoranza, todo eso. ¿Qué más pueden decir ustedes sobre la lectura de este cuento? ¿En qué nos ayudaría para contar nuestras propias experiencias de infancia? Porque es una experiencia de infancia de este personaje.
pero también describe de forma como muy realista las tortas, ¿no? Nos traslada a este mundo de la torta famosa, la torta rica, la torta de frutas. Entonces lo envuelve a uno en un mundo que lo traslada a una realidad navideña, ¿no? Creo que es un escrito muy bonito por eso. El famoso fruitcake, ¿verdad? Entonces nos habla de eso, la amistad entre ellos, eran personas muy disímbolas, pero juntos eran muy felices, ¿verdad? Todo lo que implicaba la preparación, que luego no tenían dinero, los regalos que se daban unos a otros. ¿Y cuál era el regalo que ella le da? ¿Cuáles eran los regalos que se daban y después disfrutaban juntos? Ahí vamos a encontrar una palabra que es de español sudamericano. Y si no me equivoco, más bien argentino. Barriletes. Barriletes. ¿Cómo en algún otro de los países que estamos aquí les llaman, usan barrilete? ¿Qué es un barrilete? En otros lugares. Cuando se encontraron la palabra, fueron al diccionario. ¿Sí? ¿Qué es un barrilete? Un papalote. En México es un papalote. En otros lugares es una cometa. Una cometa, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en otros lugares? Que los echan a volar ahí a las corrientes de aire. Cometa. ¿Sí, cometa? En Colombia es una cometa. ¿También cometa? Entonces ya tenemos por lo menos en algunos lugares, parece que México, no sé si Centroamérica, no sé si ves influencia del náhuatl. Se usan los tres, papelote. ¿Papelote le dicen ahí? Papelote. En México barrilete también. Papalote. En Guatemala es barrilete. Cometa. ¿Verdad? Y viene del náhuatl, mariposa. ¿Es del náhuatl? Papalote. Fíjense, por ejemplo, el náhuatl, que debe estar ahí la definición de papalote en el diccionario de mexicanismos, ¿no es cierto? De porrúa muy grande. Pero bueno, ahora no vamos a ver eso, las técnicas que él usa de narración y varias cosas que son aleccionadoras, sino su inicio es muy corto y contundente y contiene en germen toda la narración, ¿sí o no? Porque después la narración es todo lo que pasa cuando llega el fin de noviembre, cuando se acerca, ha pasado ya el Thanksgiving y se acerca la temporada de Adviento y demás. ¿Verdad? Un inicio contundente. La sesión pasada, ¿se acuerdan cuando leímos el artículo de Juan Villoro? Que hablaba de los evangelistas como creadores de los 4 puntos de vista fundamentales de una crónica. El que de Marcos, que depende de una sola fuente, es Pedro. De Mateo, que es un testigo participante y que cuenta esa historia. De Lucas, que se dedica a que él no vivió los hechos que narra, pero se puso a investigarlos. Y finalmente de Juan, que ya en su vejez evoca hechos de los cuales él fue testigo y vivió en su juventud. Y después habló de escritores contemporáneos o relativamente contemporáneos que usan alguna de esos puntos de vista para narrar o escribir un libro. ¿Se acuerdan que dijimos que Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez sigue el punto de vista de Marcos, es decir, una sola fuente? Después, Memorias de Pancho Villa, de este escritor mexicano. Martín Luis Guzmán sigue la técnica de Mateo. Él lo vivió y narra sus andanzas con este personaje. Después, la técnica de Lucas, de alguien que no vivió los acontecimientos, pero los investiga exhaustivamente. Es un periodista norteamericano llamado John Lee Anderson, que escribe una biografía sobre el Che Guevara. Y finalmente, la técnica de Juan, que evoca muchos años después lo que él le tocó vivir décadas atrás,
es un periodista, cronista de Polonia, Ryszard Kapuscinski, y el libro del que él habla se titula Ébano. Es sobre el África, cómo fue colonizada África, para acabar pronto. Es un libro de 350 páginas. Y aquí lo tengo, y su inicio es así. Ahora se los leo el inicio. Es muy, muy breve. Lo primero que llama la atención es la luz. Y después va siguiendo ahí. Porque lo primero que llama la atención es la luz. Así empieza el libro de 350 páginas. Entonces, un buen libro de historia, un buen libro también de ciencias sociales, de cualquier naturaleza o género, debe tener este inicio contundente, lo más corto que sea posible. Prácticamente una sola idea, no comas y comas y comas y comas, o como cuestiones que uno puede leer. Por ejemplo, yo que más lo que escribo es artículos de opinión, un artículo de opinión que tiene un párrafo de 10 líneas, donde aparece después en la línea 10 o la línea 7, 8, el primer punto y seguido. Y tiene comas y comas y comas. ¿De qué habla? Pues quién sabe. Entonces, fíjense, para la próxima sesión vamos a traer, o ustedes lo buscan, un artículo de opinión que sea ejemplo de balazo y un artículo de opinión que sea antiejemplo. Ustedes lean la prensa de cada lugar, van a la sección de opinión y van a encontrar ahí a los articulistas. Y un ejemplo que digan, oye, este lo hizo muy bien. Y no, pues es un antiejemplo. Se van a topar por ahí con varios que tienen un gran nombre, pero no han hecho caso a los criterios editoriales de que deben de ser contundentes, deben de cumplir con el balazo. Yo estoy consciente que los que estamos acá somos de iglesias y de comunidades constructoras de paz, y la palabra balazo como que no suena bien, pero bueno, es el término periodístico que se usa. Que sea contundente, corto, llamativo, que sorprenda si es posible o que llame la atención. El inicio contundente. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo otros que ya tienen camino andado en esto de escribir han aprendido bien cómo abrir un escrito con una frase que puede parecer muy sencilla, pero que es la que nos ayuda a generar todo lo que viene después. ¿Alguien de ustedes tiene entre sus libros el de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Ahí a la mano? Yo lo tengo, pero está en otro librero. No lo iba a leer en esta sesión, pero ¿tú lo tienes, Ernesto? Si me da un minutito, lo busco. ¿O usted lo tiene más? Ahí está ya, ahí está ya. Ok. ¿Cómo empieza Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez? Leyéndolo así como que con énfasis de que los demás no sabemos leer, vamos a decirlo así, estamos escuchando la narración. ¿Listo? Listo. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. ¿Había soñado? Ya, hasta donde va el primer punto y seguido otra vez. Hasta ahí, hasta ahí. Otra vez entonces, por favor. Leerlo ¿Leí muy rápido?
Voy a leer más lento. despacio. Sí. Bueno, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Punto. Ahí está en germen toda la narración. En las primeras líneas, el autor nos cuenta el desenlace. Lo tremendo y lo sorprendente de esta narración es que, aún sabiendo que van a matar a Santiago Nazar, seguimos leyendo porque queremos saber qué pasó. Y es una serie de malos entendidos y o puntadas de borrachos. Si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta por qué nadie evita que maten a Santiago Nazar, y por eso es una crónica de una muerte anunciada, y lo hace de manera magistral. Para mí, el libro que más admiro de Gabriel García Márquez es este, Crónica de una muerte anunciada. Incluso más que 100 años de soledad, que es un libro que todo mundo elogia y lo hace con razón, pero para mí este libro corto es una enseñanza de cómo escribir una historia de manera que dijéramos con mucha maestría. Y ahí está un inicio muy corto, contundente. Bueno, gracias. Yo iba a dejarlo para que alguien lo leyera y lo comentara la próxima sesión, pero ya que se leyó, nos ayuda al propósito que estamos aquí. Bueno, entonces, nuestra tarea va a ser, aparte del artículo de opinión de ejemplo de balazo y antiejemplo de balazo, que podamos leer, también dijimos que nuestra tarea es examinar otra vez nuestra narración, ponerle un título y, si no tiene el inicio contundente, el balazo, ponérselo, o quizá reescribirlo, si lo tiene. 2 o 3 de los que me enviaron sí lo tiene, así, un inicio muy corto, contundente. Pero quizá por el cuerpo de la narración me lleva a cambiarlo. ¿Sí? ¿Algún comentario? Comentario, opinión, lo que queramos decir, es bienvenido. Yo agradezco mucho el que no se hubiera puesto la tarea, aunque como llegué a casa hace poco, lo envié, ya lo debe tener en su correo, pero el que no diera las normas completas me hizo divagar muchísimo en muchos de mis recuerdos de infancia. Entonces yo no sabía enfocar y entonces durante toda la semana divagué con mi familia y con todo el mundo de si quería narrar recuerdos de infancia frustrantes y de depresión o cuál tipo de recuerdos. Tomé la decisión que fueran alegres, ¿sí? Pero, y la combinación entre el dolor y la alegría. Pero eso que el marco es tan amplio, entonces uno termina haciendo nada y no sabe qué hacer con 3.000 caracteres. Es complejo para poder hacerlo en eso, pero ya al darnos e ir centrando es más fácil para cada uno, por lo menos para mí, revisar. Y como dije, lo hice con toda intención. Primero un poco para, al leer lo que escribieron, saber por dónde andan, cómo van en su formación, y ahora ya dando estas pistas nos ayudan un poquito, me parece a mí, a repensar lo que estamos escribiendo y que nos sirve igual para, por ejemplo, quizá algunos de ustedes, de los que están acá que les toca predicar, acostumbran a escribir sus sermones. ¿Hay alguien que aquí acostumbra a escribir sermones? ¿Sí? Igual, un inicio contundente ayuda a los que van a escuchar lo que vamos a predicar. De tal manera que alguien pueda decir, sí, habló de las tinieblas del corazón. O hagamos de cuenta que vamos a predicar sobre Romanos, ¿no? Y queremos
usar alguna de la bagaje literario que tenemos. No se trata de querer que los demás nos admiren, no, sino como un recurso pedagógico. Como recurso pedagógico quizá pudiéramos empezar nuestro sermón o nuestra exposición. Robert Louis Stevenson me ayudó a comprender la naturaleza humana. Punto. La naturaleza humana dual, de la cual habla Pablo, de que queriendo hacer lo bueno, no hago lo bueno sino lo malo. ¿Y por qué digo? O sea, no he dicho punto, pero todo esto punto y seguido. ¿Y por qué he dicho que me ayudó Robert Louis Stevenson a comprender esta naturaleza doble de la persona? Porque en su pequeña novela, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿alguien ha leído El Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Sí? Él habla de esa doble naturaleza. El hombre es ángel o poco menor que ángel, el ser humano es poco menos que los ángeles, y también es un demonio. Y ahí pueden narrar de qué trata esta novela, que es más o menos corta. Entonces, por ejemplo, un inicio contundente también ayuda a situar qué es lo que queremos decir. Sirve para escribir devocionales. Por ejemplo, las mujeres hicieron una tarea muy bonita, se dieron a escribir este devocional, las mujeres anabautistas, que fue un trabajo tremendo de buscar quién lo escribiera, repartir, editar y todo eso. Quiero felicitar a quienes hayan tomado la iniciativa. Ahí está ese producto. Y quizá no con ánimo de demeritar a nadie, no con ánimo de decir lo que no hizo bien, no se trata de eso. No es por ahí. Pero quizá podríamos ver que unos lo hicieron de una mejor forma que otros, ¿verdad? Cumplen con este inicio contundente, con el balazo, o a lo mejor fue demasiado largo el primer párrafo y demás. Eso podría servir, si hay una edición para el próximo año, con nuevos escritos, como de criterios editoriales, ¿verdad? Manual de estilo, se le llama. De hecho, ya estamos comenzando el trabajo para el segundo devocional. Qué bueno. Y hemos retomado muchas observaciones, hemos hecho como una autoevaluación y todo para que el segundo salga muchísimo mejor. Qué bueno, y que seguro que varias de las que escribieron ahí no lo habían hecho antes y se animaron, ¿verdad? Qué bueno que lo hicieron. Pero es muy bonito. Hermano, que nos haga las observaciones desde su óptica también. Así que estaríamos encantadas porque vamos a iniciar el nuevo trabajo. Yo creo que ustedes mismas, con lo que estamos aquí conversando, los ejercicios que están haciendo, están plenamente capacitadas para incorporar algunos criterios que van a ayudar. Yo lo puedo hacer con mucho gusto, pero ustedes mismas, que son las que están animando a otras, me parece tienen más autoridad para dar esas indicaciones, hacerlo de una forma que la persona se sienta, dijéramos que, confortable con esa indicación, porque no se trata de corregir con un espíritu que dijéramos excluyente, ¿no? No, al contrario. Qué bueno que escribieron, muestra que lo pueden hacer y que lo van a hacer mejor. Eso estoy seguro. Muy bien, ¿sí? Bueno, estamos ya casi acercándonos al final. Su escrito, por favor. Ahora, como dije, la primera vez no puse criterios, pero esta segunda sí. Toda publicación tiene criterios editoriales y de tiempos, lo que se conoce como el cierre de edición. Por ejemplo, yo que escribo artículos de opinión para La Jornada, si a las 5 de la tarde no he enviado el artículo, ya me llaman.
y me dicen que si voy a enviar, o le dicen a alguien más, y digo, no, sí, solamente estoy revisando y demás. Ah, está bien. Si ya pasaran media hora y demás y no, ya me vuelven a decir y etcétera. Pero por eso hay una hora de cierre de edición. Entonces, nuestro cierre de edición para la próxima va a ser el miércoles a las 12 del día, 12 p.m., tiempo de la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, esté donde yo esté, tengo que enviarlo a la hora del cierre, en este caso de la publicación esté en México. Si está en Colombia, a la hora de Colombia, y qué sé yo. Pero va a ser a las 12 del día del miércoles. Y los escritos que lleguen después, pues esos ya no los voy a leer, porque no cumplen con la norma de estar dentro del tiempo antes del cierre de edición. Ese sería el criterio para el tiempo. Otra hora vez. de México, hora de México. Hora de México, mediodía, 12 p.m., Ciudad de México. 11 aquí en Honduras. ¿Qué hora es ahora en Honduras? Ahorita son déjeme ver, las 6:16. Ah, entonces en México estamos una hora más adelantados. Sería o las tarde, 11, Ondi. Sería las 11 de allá. Yo sé. En Colombia, ¿qué hora es ahora? Igual que acá en México. Igual, la misma hora. Igual, la misma hora. Sí. Ah, bueno, entonces no tenemos problema. En Chihuahua, ¿es la misma hora o tienen un horario distinto? Una hora menos, aquí son las 6. Ah, muy bien. Bueno, ya cada quien vemos nuestro horario, pero para que se cumpla a las 12 horas de la Ciudad de México. Luego recuerdan que van a leer un artículo de opinión de algún diario, algún periódico, y van a ver si cumple como ejemplo con el balazo o es un anti-ejemplo. Y después, como muestras de inicios contundentes, de balazos que son admirables, les pido que lean 2 o 3 cuentos de un autor mexicano que es maestro en esto, que es Juan Rulfo. Cuentos de Juan Rulfo. Esos están ahí gratuitos en línea. Los pueden bajar. Él solamente escribió 2 libros. Y con estos 2 libros, bueno, 3. Con estos 3 libros que no son muy grandes, se ganó la admiración de escritores tan connotados como Gabriel García Márquez. La próxima sesión voy a leer el puñetazo que recibió García Márquez, vamos a decirlo así simbólicamente, cuando leyó a Rulfo. Dice que no pudo leer otra cosa por varios días, que lo dejó hipnotizado. Y voy a leer lo que cuenta él. Y también vamos a leer, porque es un diálogo corto, lo que le dice Jorge Luis Borges a Rulfo, cómo lo consideraba un maestro. Imagínense nada más que Jorge Luis Borges le dijera eso a Juan Rulfo. Él escribió un libro de cuentos que se llama El Llano en Llamas. Si ustedes ponen libro de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, en PDF, ahí va a aparecer. Y una novela, que es Pedro Páramo, que también tiene un inicio corto, contundente. Y un guión cinematográfico que ya después quedó como libro, que es El Gallo de Oro. Y en ese guión cinematográfico también tuvo que ver en la adaptación para su cine Gabriel García Márquez. Bueno, lean 1, 2 o 3 cuentos de Rulfo, son cortos, y vamos a comentar qué les parece eso del balazo del inicio contundente. Y como opción también, 2 cuentos de Gabriel García Márquez, que también están ahí, que están en este libro que se llama Extraños Peregrinos, 12 cuentos. Extraños Peregrinos, 12 cuentos.
Uno es el... Ah, no, nada más uno, fíjense. Lo marqué, pensé que había marcado dos, pero no, nada más es uno. Es de este libro que se llama Extraños Peregrinos, 12 cuentos. El rastro de tu sangre en nieve. El rastro de tu sangre en la nieve. Seguro que algunos de ustedes ahí tienen este libro de cuentos de García Márquez. Y si no, pues ahí debe estar en PDF. Y nos vamos a concentrar en ver cómo empieza el inicio contundente y ver cómo eso me puede ayudar a mí para reescribir mi recuerdo de infancia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? O no comentario, lo que ustedes quieran. Tenemos 2-3 minutos más. Entonces, ¿quieres que leamos 2 cuentos de Juan Rulfo y 2 de Gabriel García Márquez? Bueno, sobre todo este de El rastro de tu sangre en la nieve. Y si quieren leer otro, está bien. Carlos, yo no capto el apellido de Juan Rufo. Rulfo. R-U-L-F-O. Juan Rulfo. Gracias. Bien. ¿Algún otro comentario para nuestro escrito? Que lo debemos mandar entonces el próximo miércoles a las 12 del día, tiempo de la Ciudad de México. ¿Y ortografía se va a chequear también? Yo no corrijo ortografía. Eso lo tienen que ver ustedes. Yo nada más les voy a mandar un mensaje. Tienes faltas de ortografía y ustedes tienen que descubrir cuáles son. Porque si hiciera yo las correcciones ortográficas, no sería lo adecuado. ¿Se acuerdan que yo dije al inicio que este curso no es sobre ortografía? Nada más voy a poner la nota que chequen que revisen las faltas de ortografía que tengan. Por ahí les puse también, poco antes de que iniciáramos la sesión, un libro que es sobre puntuación y uso de comas. ¿Sí lo vieron? Que dice, perdón, coma, imposible. Y ahí tiene hasta unas narraciones un poco jocosas de broma ahí, como poner la coma después de perdón, o antes de, o después de imposible, cambia todo. Ahí lo tienen, está en PDF. ¿Sí lo vieron? Quizá algunos no lo han visto, porque lo puse poco antes de iniciar nuestra sesión, pero ahí está. Es un bonito libro sobre el uso de comas y puntos, punto y seguido y demás. ¿Algo más? ¿Sí? Yo, perdón, me distraje, me lo confieso. Hay 3 tareas. Sí. La primera es buscar 2 artículos. Uno de opinión con un ejemplo de balazo y uno que sea el antiejemplo, digamos, ¿no? Y enviarlo. Sí. La segunda es al escrito que hicimos sobre el recuerdo de nuestra infancia, agregarle el título y el balazo. Y enviarlo el miércoles a las 12 p.m. tiempo del Centro de México. Y la tercera, leer los cuentos de Juan Rulfo o de García Márquez. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Sí, está bien. Ahora, si rehacen su escrito, el balazo, el inicio contundente, también quizá cambia todo lo demás, ¿no es cierto? Es decir, reescribir, vamos a decirlo así, su recuerdo. Puede ser el mismo que ustedes ya escribieron, reescribiéndolo con estos criterios, o quizá pueden hacer otro escrito, como ustedes decidan. Y lo que vamos a hacer, como este es un taller,
la próxima vez que quienes tengan disposición lean lo que escribieron y los demás opinemos. ¿Sí? Y que seamos en esto comprensivos y que si hacemos observaciones, las observaciones sean, vamos a decirlo así, gentiles, ¿no? Con un espíritu de corregirnos unos a otros. Sí, estaban ahí levantando Karen y Francisco. ¿Algo más? ¿Cómo puedo yo saber qué tal lo hice en este Está bien, primer está bien. escrito? Porque el primero, yo fui una de las que puse título. Y mi frase inicial, siento yo que es balazo porque es algo corto. Pero ¿cómo me evalúo yo si lo tengo que volver a escribir o mejorar? Entonces, a mi ignorancia, creo que cabe con esos criterios que has puesto, pero puede ser que no. Entonces, ¿cómo sabría yo? Sí, en efecto, Karen. Creo que todos necesitamos leer lo que escribimos como si lo hubiera escrito otro. Por ejemplo, eso nos ayuda a decir, a ver, si yo leo esto como que otra persona lo escribió, tomando distancia de lo que escribimos, podemos ver cosas que de antes quizá no vemos, porque finalmente pues nos sentimos, es lo que nosotros escribimos, es parte de nosotros mismos, y nos cuesta trabajo ser observadores y o hasta críticos en lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, un poquito ya al dejarlo reposar, uno se da cuenta de cambios que son necesarios, o quizá no, ¿verdad? Ay, me quedó bien, qué bueno, y en efecto tú eres de las 2, 3 máximo que hicieron ese inicio contundente, y esto hasta me iba a llevar a preguntarte, y quizá aquí nos puedes decir, ¿alguien ya te había hablado de esto, de tener un inicio corto, un balazo? ¿O fue así como que natural? No, la verdad es que como hablé desde mi ignorancia, porque no sabía yo de esa estrategia o de ese tip, sino que como lo pensé como lo hubiera hablado. Ah, muy bien. Entonces, por eso, a mí me han dicho que yo escribo como yo hablo, tal vez por eso. Muy bien, qué bueno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene ahí levantada su mano Francisco y también Ofelia? Bueno, yo solamente hablaste de un documento que enviaste antes de comenzar la clase y no lo veo en el WhatsApp. No sé si de perdón, imposible. Sí. Que acabas sí, de mencionar. No, yo a ver, no lo veo. No sé si los o lo demás puse en sí otro lo lado, a ver, ubican. espérenme tantito. Y ¿Sí también está ahí? ahorita ya Ruama puso el 12 cuentos de Gabriel García Márquez en PDF. Entonces eso es una buena ayuda. Y Francisco está pidiendo, bueno, no sé si Francisco está allí, no hablo por él, pero puso aquí en el chat si podemos poner las tareas en el WhatsApp, por favor. No sé si se Esa lo estoy refiere a la tarea escribiendo. que dejaste o los 4 puntos o a otra cosa. Solamente quería... Sí. Uh-huh. Estoy escribiendo las tareas ahorita, en este mismo instante. Muchas gracias. Sí, las vamos a poner ahí, aparte de que ahorita Ruama nos está haciendo el favor, las ponemos ahí para que queden claras. Oigan, entonces no envié lo mandé a otro grupo, creo, entonces. Sí, yo creo que sí, aquí no llegó. Bueno, ahorita veo a dónde lo envié. Sí, acá no llegó, acá no llegó. Sí lo envié, pero no sé a dónde. A ver, espérenme tantito. No sé, bueno, reviso, pero lo tengo y lo envío para que ustedes lo tengan ahí, ¿no? Sí. Bueno, creo que por hoy sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo y porque juntos vamos estimulándonos. Dice la palabra que a las buenas obras, y escribir bien es una buena obra, ¿no? ¿Verdad? Con corrección. Y por favor, para la próxima sesión,
tengan la confianza de que si ponen ahí su trabajo, se lee, y las observaciones de los demás, todos vamos a aprender. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora que cierre la sesión, voy a ver qué hice, a dónde envié, pero ahí lo tengo en el árbol. Les envío este libro sobre puntuación y uso de comas y todo eso. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.